Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual hay que seguir comentando todas las novedades que han surgido, por lo que todos los temas que os vamos a contar van a estar detallados en la descripción de este vídeo por si queréis saltaros alguno y pasar directamente a vuestro momento de elección. Dicho esto, vamos a arrancar y tenemos que dar comienzo por el equipo Aston Martin porque siguen saliendo informaciones de esta reestructuración que se está hablando que quiere hacer Lawrence Stroll después de estar muy descontento con la actual situación del equipo y la falta de avances. Y se ha hablado de un nuevo fichaje que querrían hacer. Os vamos a contar quién es, por qué se están interesados en él y si podemos llegar a pensar que podría ser una buena, mala incorporación o si hay más o menos posibilidades de que ocurra. Estamos hablando de que ahora mismo Aston Martin se ha interesado por el actual director técnico de la escudería Ferrari. Hablamos de Enrico Cardile. La información proviene de Motorsport Italia. Estamos hablando de un ingeniero italiano, de un equipo italiano y de una información italiana. Viniendo de un periodista, Roberto Sincero, que ya sabemos es un periodista que en muchas ocasiones os hemos traído información de él. Tiene información de primera mano, especialmente cuando hablamos de una información tan italiana. Y las fuentes confirman que ya ha habido los primeros contactos entre Aston Martin y Enrico Cardile, entre Lawrence Stroll, que es quien quiere hacer esta reestructuración que se ha estado contando, y el actual director técnico del equipo Ferrari. ¿Quién es Enrico Cardile? Pues si os lo estáis preguntando, porque una cosa buena o mala que tiene Ferrari es que realmente lo importante no es como Red Bull, que sabes perfectamente quién es el director técnico, incluso en Aston Martin. En Ferrari es Ferrari y quedan un poco opacados, pero Enrico Cardile es el máximo responsable en el departamento de chasis y aerodinámica de los de Maranello. ¿Por qué especificamos chasis y aerodinámica? Bueno, es que si ves en la plantilla de Ferrari tienen dos directores técnicos, que por cierto, el segundo también se llama Enrico. Esto es muy curioso, que los dos directores técnicos de Ferrari se llaman ahora mismo Enrico. Pero no es el hecho de tener dos directores técnicos por tener una estructura similar a la que tiene McLaren o a la que le han copiado ahora Alpine, que la están aplicando también, que estos dos equipos tienen tres directores técnicos y a McLaren le está yendo muy bien. Pero no es específicamente por lo mismo. En el caso de McLaren tienen un director técnico para una cosa, otro para otra y otro para otra en todo lo que tiene que ver en chasis y aerodinámica. Estamos hablando del director técnico como tal de Ferrari, lo único que ellos tienen dos porque tienen uno en el departamento también de motores y son los máximos responsables, pero en el diseño y fabricación de los coches Enrico Cardile es el máximo responsable. Es decir, para que nos hagamos una idea, tendría el rol de Dan Fallows en Aston Martin, quizá uno superior. Esto ya lo hemos explicado, que Dan Fallows es el máximo responsable de la dirección técnica ahora mismo de Aston Martin, pero incluso cuando llegó tenía un superior que era Andrew Green, que fue despedido, que es el que en muchas ocasiones se habla que podría, si hacen un fichaje, llegar a ocupar. Dan Fallows no perdería su puesto actual, pero es que habría un superior que hoy en día no tiene. Pero básicamente es ese mismo puesto, es el máximo responsable en ese diseño y fabricación de los monoplazas. Es el puesto que, por ejemplo, tenía Adrian Newey, y esto es importante que lo recalquemos. Todavía, antes de hablar sobre eso, hablando sobre Enrico Cardile, ha jugado un factor muy importante en el diseño de los coches desde que llegó a este puesto en 2016. Es decir, estamos hablando que ha sido el que ha fabricado los Ferraris desde entonces y, por ejemplo, el actual coche de Ferrari, desde luego que ha demostrado ser un coche muy fuerte, ser capaz de recortar la diferencia que tenía Red Bull la pasada temporada y haber logrado 2 victorias este año, que 2 victorias en 8 carreras, comparado con el año pasado, que solo Ferrari fue uno que logró ganar una victoria, consiguieron ganar y fue el único equipo que le consiguió arrebatar un triunfo a Red Bull. Desde luego que van ahora mismo por buen camino. Pero no solo es este monoplaza. Recordemos que en 2022 empezaron siendo incluso el mejor coche y no consiguieron pelear más por problemas en el motor. Recordemos que en 2017 y 2018 también muchos consideraban que aquel Ferrari era mejor que el Mercedes, lo único que Hamilton y el mal tramo final de temporada de Vettel en 2018 especialmente marcó la diferencia, o el de 2020, que es uno de los peores Ferraris que tienen incluso en toda su historia, mejor dicho, iba a decir en todos los últimos años, pero en toda su historia, ese coche era especialmente malo por el motor.
porque en 2019 tuvieron el motor ilegal y demás, pero el coche en sí no era el mejor tampoco, pero sí que tampoco era tan malo como para haber quedado séptimos en el Mundial como quedaron aquel año. Y es más, consiguieron cosechar varios podios gracias a que el coche luego, cuando no era tan dependiente de motor, conseguía rendir. Lo que quiero decir es que hasta ahora Enrico Cardile ha hecho muy buen trabajo en la escudería Ferrari y por todo esto es por lo que se habría interesado Lawrence Stroll, un Lawrence Stroll que está cabreadísimo, como ya contamos, con el equipo ahora mismo y quiere hacer bastantes cambios en el aspecto técnico. Ahora os hablamos acerca de si sería bueno o si sería positivo. Lo único también a informaros sobre esto es que no es la primera opción de Aston Martin. ¿A qué nos referimos con que no es la primera opción? Bueno, lo que ya de por sí cuentan en el propio Motorsport Italia es que, como hemos contado, Aston Martin, como hemos contado en el canal anteriormente, Aston Martin insiste en el fichaje de Adrian Newey, pero Adrian Newey incluso estarían dispuestos a hacerle una oferta mayor, que es lo que ha estado saliendo en esta última semana. Recordemos que lo que ya se había dicho, también proveniente de motorsport.com, era que le ofrecían 100 millones en 4 temporadas. Sin embargo, a diferencia de lo que nos comentaban desde Alemania, en Italia siguen insistiendo en que Ferrari se va a hacer con los servicios de Adrian Newey. Parece en los últimos días que no vamos a tardar mucho en saberlo. Veremos si efectivamente tenemos la confirmación de a dónde va, pero a diferencia de lo que comentaban en Alemania, que dijeron que Ferrari se bajaba de esa pelea por Adrian Newey, en Italia siguen insistiendo en que está prácticamente cerrado, por no decir que está cerrado, pese a que incluso Frédéric Vasseur, os trajimos unas palabras también que ha dado el actual team principal del equipo Ferrari y dijo que para él lo más importante era el grupo, no individualidades. Pues bueno, veremos qué es lo que acaba ocurriendo, pero en Italia siguen insistiendo en esto y ese grupo podría verse perjudicado, porque podría haber gente que se vea opacada por la llegada de Adrian Newey, aunque se hablase de que Newey quizá era más un supervisor que un director técnico como tal. Claro, va a ser la persona de mayor referencia en el aspecto del diseño de los coches. Habría gente que a lo mejor no estaría cómoda con la llegada de Newey, al igual que habrá gente que querrá trabajar en Ferrari gracias a esa llegada de Newey. Habrá quien tiene un puesto muy importante y no quiere verse opacado por su llegada, así que ese grupo podría de reestructurarse un poco. Entre ellos quizás se especula por parte no solo de la información de Motores por Italia, si Aston Martin de verdad ha preguntado, pues también es algo que a lo mejor Lawrence Stroll se está planteando, que uno de los que quizá querría buscar una salida podría ser Enrico Cardile, y es por ese motivo por el que Aston Martin busca beneficiarse de esa situación, de esa llegada de Adrian Newey y tratar de pescar en río revuelto. Más allá de ahí, realmente a mí el fichaje de Enrico Cardile no me parece malo, ya hemos contado que desde luego ha hecho muy buen trabajo en estos últimos años. Ahora bien, me parece extraño por la filosofía que ha llevado Lawrence Stroll en estos últimos años, que no tiene por qué ser la acertada desde luego, pero sí que quizá por ese motivo es por lo que está tan cabreado y quiere hacer cambios incluso en esa misma filosofía, pero los máximos responsables del equipo que él ha fichado, porque alguno ya estaba, por ejemplo Tom McCulloch, que es una persona que ya estaba, pues bueno, eso es otra cosa, pero que ha ido él fichando como Dan Fallows o Eric Blanding, Dan Fallows director técnico actualmente y Eric Blanding jefe de aerodinámica, son personas que ya habían ganado. Dan Fallows lo había hecho en Red Bull, Eric Blanding lo había hecho en Mercedes. Y esa es la filosofía que ha estado llevando a cabo Lawrence Stroll. Quizás lo que digo de que quiere cambiarla, pero por ese motivo me parecería extraño Enrico Cardile, porque pese a haber hecho un muy buen trabajo, no ha ganado y quizás es renunciar a esa filosofía que él ha querido. Si no estoy diciendo que sea la correcta, digo que él ha querido hasta este momento instaurar. Sí que creo que sería un buen fichaje, sería un fichaje muy extraño porque al igual que siempre contamos que es difícil para los ingenieros británicos salir de Gran Bretaña, y como la gran mayoría de ingenieros están en Gran Bretaña, lo más importante es tener una fábrica allí. Por eso 8 equipos de los actuales 10 en la parrilla tienen una fábrica en Gran Bretaña. Los únicos 2 equipos que están medianamente fuera son Ferrari y Alpine, y Alpine de por sí, bueno, tiene una fábrica en Enston, solo tiene una fábrica de motores. RB prácticamente ya está en Gran Bretaña, que anteriormente estaba en Faenza, pero ya al final se han ido mudando. Quiero decir, al final realmente el único equipo outsider de Gran Bretaña es Ferrari. Y al igual que a Ferrari le cuesta traer a ingenieros que sean de Gran Bretaña por el hecho de mudarse de su país, también los italianos es muy extraño muchas veces que crucen el mar, porque bueno, hay que cruzar un mar hasta llegar a Gran Bretaña, y se cambien de equipo.
Uno de los pocos que, por ejemplo, lo ha hecho recientemente es Andrea Stella, que le está yendo muy bien en McLaren, que se lo llevó Fernando Alonso de Ferrari. Pero bueno, sería extraño este movimiento, pero por supuesto se puede acabar dando, así que veremos si finalmente esto se acabase confirmando y a modo de no conseguir fichar a Adrian Newey, trata de beneficiarse de esa llegada en Ferrari, que es lo más posible, es lo que yo creo que va a ocurrir, y Aston Martin se trata de beneficiar gracias a la llegada de uno de los Enricos. Dicho lo cual, vamos a continuar con el siguiente de los temas y queremos hablar acerca del equipo McLaren, porque vamos a hablar acerca de lo último que ha logrado ir haciendo el equipo McLaren, y es que desde el equipo confirman que han superado sus propias expectativas con la llegada de las novedades que han ido trayendo, especialmente desde Miami, que fue cuando introdujeron ese primer paquete. Y es que en Miami vimos un muy buen rendimiento, lograron la victoria, pero en sí el ritmo veíamos que era fuerte. Vamos a Imola. Encima Miami el hecho está en que era un circuito que el año anterior no se les dio bien, entonces claro, teníamos una sensación mejor. Vamos a Imola. Imola sí que es un circuito que bueno, por características pensábamos que iban a estar bien, pero es que los dos McLaren habrían salido en primera fila, de no ser por ese rebufo que coge Verstappen y por eso logra la pole, y bueno, y luego Piastri tiene sanción, y luego Norris hubiera ganado aquella carrera, bueno, estuvo muy cerca de ganarla, quedándose a menos de un segundo de diferencia después de las más de 50 vueltas de carrera. Y llegamos a Mónaco, eso ya lo hemos contado aquí en el canal, que otra vez más fueron el coche más rápido. Una vez más, lo único que no consiguieron juntar los sectores, que eso es algo que también es importante, pero en ritmo puro volvieron a ser el equipo más fuerte. Llevamos 3 circuitos seguidos en los que han sido muy fuertes. De por sí ya esto superaría las expectativas, pero sobre todo después de ver el buen rendimiento en Mónaco, lo han hecho más porque ya no tienen la debilidad que tenían antes. Parece que el coche que trajimos en Miami rinde bien a baja velocidad, por encima de nuestras expectativas. Creo que también hemos entendido cómo utilizar este coche desde este punto de vista. Parece que por fin empieza a cambiar el panorama en nuestra competitividad, en el que la baja velocidad ya no aparece como una clara debilidad, una situación que hemos podido cambiar gracias a las evoluciones. Creo que es una noticia muy positiva y ese es el punto. McLaren el año pasado, ya cuando consiguieron mejorar y estaban peleando por podios constantemente y demás, lo especificábamos siempre antes de cada fin de semana de quizá aquí no, porque es un circuito donde sobre todo predomina la baja velocidad y efectivamente en ese tipo de circuitos no conseguíamos verlos rendir tan bien, especialmente cuando había curvas de baja velocidad, que es lo que peor se les daba. Ahí era, por ejemplo, Abu Dhabi, pues Abu Dhabi es un circuito que no es muy lento en general, pero sobre todo tiene secciones de muy baja velocidad, como por ejemplo, no es Mónaco, por ejemplo, por supuesto, pero sí que el tercer sector no son curvas ni de media ni de alta velocidad, por ejemplo, y ahí sufrían bastante y efectivamente Abu Dhabi no fue tampoco el mejor rendimiento que tuvieron. Por ejemplo, este año hasta este momento también les estaba pasando realmente ese problema. Había circuitos donde eran muy competitivos, como fue China, donde todavía ahí no había novedades y Norris consiguió quedar segundo, pero luego había otro tipo de trazados donde les costaba más. Mónaco, cuando llegamos, había esa duda, porque bueno, vale, Miami e Imola han rendido bastante bien, pero eran circuitos en los cuales por características se adaptaban mejor. ¿Cómo sería Mónaco? Sin problemas. O sea, es decir, esa debilidad la han perdido. Esto es algo que también ha comentado el propio Oscar Piastri, donde ha dicho algo bastante interesante que tiene toda la razón del mundo, del hecho de que ya no dependen de circuitos de alta velocidad para conseguir cosechar un buen resultado como les pasaba el año pasado. Creo que han sido 3 circuitos muy diferentes en las últimas carreras y hemos sido competitivos en todos ellos. Miami fue probablemente uno de nuestros peores circuitos del año, el año pasado e Imola siempre había sido bueno con nosotros, aunque tuvimos un fin de semana muy fuerte allí. Y digamos que nuestro coche nunca ha sido el más fuerte en las curvas lentas y este fin de semana hemos conseguido ser muy rápidos, así que creo que podemos tener confianza allá donde vayamos. Siento que no tenemos que depender de los circuitos de alta velocidad como el año pasado para conseguir nuestros resultados, lo que es algo muy emocionante de cara al futuro. Y claro, hablando acerca de cara al futuro, como dice el propio Oscar Piastri, nos hacemos la pregunta, ¿dónde está el techo de McLaren? De verdad, es que sigo siendo creyente del hecho de no les puede salir tan bien
todo lo que introduzcan, porque desde el año pasado, desde aquellas actualizaciones que llevaron en Austria, y digo las de Austria porque recordemos que en Bakú se llevaron algunas, pero no mejoraron demasiado tampoco. Fue en Austria cuando ya dan ese paso hacia adelante, pero es que se llevaron en Austria. En Silverstone también lograron mejorar, también un poco beneficiados quizá por el cambio de compuestos, pero dieron un paso adelante. Se llevaron en Singapur, se llevaron en Italia incluso, que también lograron mejorar bastante. Se llevaron luego, bueno, el cambio a este año, por supuesto, porque ya las de Singapur fueron las últimas, el cambio a este año, las últimas grandes, quiero decir. El cambio a este año que fue bueno, habían perdido un poco frente a Ferrari, pero estaban ahí. Primera actualización grande, la de Miami, están ahora peleando por victorias. Han reducido esas debilidades. De verdad, sigo creyendo que no todo lo que introduzcan les puede salir tan bien, porque no es lo normal, porque lo estamos viendo con Ferrari, que esas mejoras de Imola llevaban meses hablando sobre ellas, no se ha traducido en tanto beneficio en pista, porque Red Bull en Imola también introdujo un paquete de mejoras que no se ha traducido en rendimiento en pista. Ya no os hablo de que a Aston Martin no le sale tan bien las cosas, o a Mercedes, es que a estos dos equipos también hay veces que introducen cosas y no funciona. Le pasará a McLaren, pero hasta ahora todo lo que han funcionado no es que haya funcionado, todos los que han traído no es que haya funcionado, perdonad, sino que es que ha rendido muy por encima de sus propias expectativas. Y es que ahora mismo el techo parece altísimo de McLaren, que poco a poco creo que se pueden acabar convirtiendo en la referencia en monoplaza, por lo menos en el rendimiento del coche en la Fórmula 1. Quizá este año acaban siendo el coche más rápido. No digo que ganen el título, porque ya hemos especificado que, bueno, Verstappen tiene mucha ventaja y no creo que ningún equipo tenga una ventaja gigantesca frente al resto. Pero en cuanto a coche, quizá es el coche más rápido al final de esta temporada. Así que bueno, eso es con el tema del equipo McLaren. Vamos a hablar acerca de Mercedes porque nos han hablado acerca de Andrea Kimi Antonelli, ha hablado James Allison, el actual director técnico del equipo Mercedes, que se ha pronunciado sobre él hablando sobre lo que piensan desde el equipo, y es que ya hemos comentado aquí en el canal que las últimas informaciones que está viendo es que él es el elegido para sustituir a Lewis Hamilton, salvo que algo ocurra con Verstappen, que no parece que vaya a ocurrir, así que sería Andrea Kimi Antonelli quien ascienda directamente a Mercedes en Fórmula 1 con 18 años, se va a subir directamente al Mercedes, y esto lo harían también porque lo tienen bastante complicado para darle otro asiento si no es en el propio equipo Mercedes, pero porque de verdad están muy convencidos en el rendimiento del piloto. Y James Allison ha hablado sobre él y ha hablado también sobre las sensaciones que sacaron de él, de ese test que estuvieron realizando en Silverstone, del cual, por cierto, ahora os quiero comentar una cosa, pero de ese test lo que piensan desde Mercedes es lo siguiente. Ha impresionado a todo el mundo con las sesiones que ha hecho hasta ahora. Nunca se había subido a un Fórmula 1, pero parecía que lo había hecho en una o dos vueltas. Es un tópico, pero es rápido, constante y no comete errores. Los jóvenes pueden intentar impresionar tanto que hagan un trompo, o lo contrario, tienen tanto miedo de hacer un trompo que no demuestran realmente lo que pueden hacer. En el caso de Kimi, parecía deslizarse de forma natural en el surco correcto en eso, dando información decente sobre cómo se sentía en el coche, mientras que en realidad no ponía un pie en falso, por lo que parece el real deal, que esto es que no sabía traducirlo realmente porque no sé si hay una traducción literal a español, pero es como el verdadero negocio, si lo traducimos literalmente. Es como el verdadero piloto sobre el que fijarse. Es lo que quiere comentar. Lo que quería hablar sobre ese test en Silverstone que realizaron, se están hablando muchas mentiras sobre ese test en Silverstone. Con Andrea Kimi Antonelli está pasando este año que creo que incluso puede llegar a ser negativo para el propio equipo, y yo si fuera Mercedes saldría a desmentir esta información. Ya a principios de temporada se habló de que habían hecho un test los pilotos de Fórmula 2, algunos con coches de Fórmula 3, y Andrea Kimi Antonelli había arrasado, y eso era mentira, porque no había hecho ningún test con un Fórmula 3. Se hablaba de este test en Silverstone, que había estado también Schumacher, que eso sí que es verdad, que había estado Russell, que lo de Russell por lo menos no hay imagen, o yo no las he visto y no se dijo anteriormente, no estoy diciendo que esto sea mentira, sino que no se había mencionado, y que haciendo la comparativa entre los tres, esto ha tenido más fuerza, que había sido más rápido que Schumacher, eso se ha comentado, pero que también luego haciendo ritmo de carrera había sido más rápido que Russell. Lo que quiero decir con esto es que incluso si mirases los tiempos, si hubiese acceso a los tiempos, los equipos los tienen.
pero no tienes acceso a los tiempos. El periodista que haya puesto eso, o periodista o lo que sea, a lo mejor ha sido simplemente una cuenta en redes sociales, pero ya ha empezado a sonar como tal, y que primero haya transmitido eso, si de verdad hubiese tenido acceso a esos datos, que no los tiene. Y, por ejemplo, el año pasado se comentó que Ricciardo también, en un test en Silverstone que habían estado realizando, que fue lo que luego le dio paso a que se subiera directamente al Alfa Tauri, había sido como el sexto piloto, en teoría, también se había comentado. Eso lo transmitió Christian Horner. Pero es que aunque te lo transmita Christian Horner el propio, aunque de verdad esos datos fuesen reales y Antonelli hubiera sido más rápido que Russell, digo, por ejemplo, en el caso de Ricciardo, no es lo mismo compararlo con un tiempo de unos días antes, porque la pista cambia de situación, no es lo mismo en el caso de Russell, que vale, es el mismo momento, ¿no? Estamos hablando del mismo día, pero es que el punto está en que no sabes qué combustible llevaba Russell y qué combustible llevaba Antonelli. No se está hablando de neumáticos, qué neumáticos lleva cada uno. Oye, claro, es que si a lo mejor le ponen a Russell que haga una tanda larga con neumático duro y un combustible para hacer 3 carreras, y a Antonelli le ponen neumático medio y un combustible para hacer una carrera, pues va a ser más rápido. No sabes eso, no sabes qué programa estaban haciendo, no sabes si Russell le estaban diciendo ves a un tiempo determinado y aquí mi otro para simplemente probar. No sabes ese tipo de cosas, no se puede decir, no, es que ha sido más rápido que hasta Russell, cuando no sabes, no sabes lo que están haciendo en ese test privado. Entonces, simplemente quiero decir de que Kimi Antonelli tiene una pinta bestial y os recomiendo que veáis la Fórmula 2 solo por verla a él, también por ver a Berman o por ver a Pepe Martí. Por supuesto, este año la Fórmula 2 está genial, pero aunque sea, porque hay mucha gente que sigue quejándose de Andrea Kimi Antonelli también, pues por verle a él y ver de verdad que tiene un rendimiento para tener 17 años alucinante. Pero tampoco hace falta meter este tipo de cosas que luego lo único que haces es meter presión sobre el propio piloto. No digo que esto haya sido culpa de Mercedes, sino de los propios aficionados, y también quería comentarlo. Lo último a comentar en este vídeo y finalizamos, queremos hablaros acerca de del próximo movimiento que va a hacer Pirelli, porque el suministrador de neumáticos oficial de la Fórmula 1 va a crear un nuevo compuesto aún más blando. Es decir, van a crear un C6. Hoy en día tenemos 5 compuestos diferentes, el C0, C1, C2, C3, C4, C5, bueno, tenemos 6, perdonad, y vamos a crear el C6, es decir, el séptimo compuesto, que sería una gama más blanda que lo que es el actual C5, que es el compuesto más blando. ¿Cuál es el objetivo con este nuevo compuesto? No se llevaría en ningún circuito tradicional, sino que sería exclusivo de los circuitos urbanos. Especialmente después del Gran Premio de Mónaco se ha hablado bastante de esto, pero no es un problema solo en Mónaco la baja degradación, también lo fue, por ejemplo, en Arabia Saudí. Y bueno, por ejemplo, Singapur no es un circuito de baja degradación, pero en Singapur es únicamente por la temperatura, aún así. Al final hay un problema con los circuitos urbanos, y es que por el asfalto que hay, por tener mucho rodaje de en sí que pasa en los coches de calle y demás, el asfalto no es tan abrasivo, no tiene apenas degradación. Luego Mónaco encima es el hecho de, ya os lo hemos comentado, que es el gran premio que menor distancia se recorre, con diferencia, porque es que si se llegasen a los 300 kilómetros no acaba esa carrera, entonces es la menor distancia, entonces también los neumáticos, por supuesto, eso se tiene en cuenta. Pero más allá de ahí, en los circuitos urbanos siempre suele haber poca degradación, entonces ese sería el objetivo, conseguir mayor degradación mediante un nuevo compuesto que es este C6. No tiene además que ser lineal, es decir, el mismo cambio que hay del C4 al C5 no tiene por qué ocurrir al C6, puede que fuera un C8, quiero decir, en este sentido de que haya mucha diferencia para que de verdad haya una degradación grande. Y se está hablando también, esto es suposición, la información veraz es que se está trabajando ya en este C6 para introducirlo la próxima temporada, por cierto, ya directamente, y luego se está hablando en cosas para mejorar el propio Gran Premio de Mónaco, quizá solo permitir usar ese C6, que ya hemos hablado que no hay ningún problema en hacer normas específicas para un Gran Premio. Se hizo que en Qatar tenías que hacer un máximo de vueltas permitido con los neumáticos. ¿Por qué no vas a poder poner también una norma específica para el Gran Premio de Mónaco y tratar de que fuese mejor? Y se estaría hablando de que a lo mejor en ese Gran Premio se permitiría únicamente usar este nuevo compuesto que fuese más blando. El actual blando, el actual C5 en Mónaco,
casi que te aguanta toda la carrera, incluso lo aguantó el medio sin dificultad, por supuesto el duro, y el blando a lo mejor sin dificultad. Ese blando nuevo más blando sí que sería más complicado que pudiese llegar a aguantarlo, así que quizás sería una de las normas que se pondrían ahora a partir de Mónaco. Eso es algo que se está estudiando. Así que esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que os hemos estado hablando, y si te ha gustado el vídeo deja tu me gusta, suscríbete, y te recuerdo que tenemos activa también la opción de miembros por si quieres apoyar el canal. Dicho todo esto, nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.